Lo que pasa es que empecé mal el día. El que empezó mal fui yo. Porque no te persinas. 100. La muerte de Cantinflas dio inicio a terribles tragedias familiares. Un 20 de abril de 1993, Mario Moreno Cantinflas falleció a causa de un cáncer de pulmón. Su ausencia se sintió profundamente en el mundo del espectáculo, entre sus fans y su familia. Sin embargo, algunos creen que su muerte fue el inicio de una serie de desgracias que cayeron sobre sus descendientes, como si una oscura maldición se hubiese desencadenado. 99. Unos días antes de despedirse físicamente con unos lentes oscuros, quizás cubriendo el cansancio de sus ojos, concedió una entrevista en la que pudimos ser testigos de la última improvisación de Cantinflas antes de morir. 98. Cantinflas vivió sus últimos años acompañado de 2 cajas de cigarrillos al día, una adicción que terminó por afectarlo gravemente. Un mes y medio antes de su muerte, fue diagnosticado con cáncer de pulmón. 97. El cáncer pulmonar se manifestó en Cantinflas primero como una tos pasajera, pero poco a poco cada respiración se volvió agitada. En sus momentos más críticos, escupía sangre y su pérdida de peso era evidente. 96. Cantinflas prefirió mantener en secreto su estado de salud. Pocos sabían que estaba gravemente enfermo, ya que él pidió que no se revelara. 95. En sus últimos días, muchos rumores apuntaban a que Cantinflas había perdido la capacidad de hablar, aunque otras versiones sugieren que en realidad pasó sus últimos momentos organizando los detalles de su herencia. 94. Con el cáncer ya avanzado, Cantinflas sufrió un ataque al corazón que puso fin a su vida el 20 de abril de 1993, dejando un vacío en la comedia mexicana. Y no, pues sí, pero no, pues, y así es. 93. El 20 de abril de 1993, Cantinflas falleció a los 81 años debido a un cáncer de pulmón. Su muerte conmovió a todo México y sus restos fueron velados en el Teatro de Bellas Artes, donde miles de personas se despidieron de él, a pesar de una intensa lluvia que duró días. 92. A raíz de su muerte, surgió la llamada maldición de Cantinflas, debido a los problemas legales y familiares que surgieron en torno a su herencia y derechos cinematográficos. 91. Cantinflas dejó una fortuna estimada en $70 millones, pero su hijo, Mario Arturo Moreno Ivanova, denunció que al intentar reclamarla, solo encontró algunos pesos en la cuenta bancaria. 90. Luego comenzó el conflicto por los derechos de las películas. Cantinflas había firmado un documento que cedía los derechos de sus 39 películas a su sobrino, Eduardo Moreno Laparade. Esto desató una batalla legal entre Mario y Eduardo, ya que el hijo de Cantinflas acusó al sobrino de falsificar la firma de su padre. Durante años, Mario invirtió toda su fortuna en abogados para luchar por lo que consideraba suyo. Pero en 2014, el tribunal falló a favor de Eduardo, dejando a Mario sin los derechos y sin gran parte de su herencia. 89. Otro dato que fue surgiendo luego de la muerte del venerado actor cómico fueron los excesos y la mala relación con sus hijos. A lo largo de su vida, Mario Ivanova no pudo alejarse de sus vicios. De su primer matrimonio nacieron 2 hijos, Mario y Valentina. Hay momentos en la vida en que usted sabrá, como ustedes se imaginan, quienes fueron abandonados por su padre. De su segundo matrimonio, tuvo 3 hijos más, y la historia no fue diferente. Sus hijos lo acusaron de no darles ni amor ni educación, además de intentar involucrarlos en sus adicciones. Gabriel, uno de sus hijos, reveló que Mario lo había obligado a consumir cocaína en un prostíbulo cuando tenía 16 años, una experiencia que lo marcó de por vida. 88. Comencemos por Mario Moreno Ivanova. Fue un hijo marcado por la polémica. El único hijo de Cantinflas, Mario Moreno Ivanova, nació en medio de controversias.
y su vida no fue nada fácil. A los 16 años, fue enviado a Estados Unidos para estudiar, pero se vio vuelto en excesos de los que nunca pudo librarse. Ni siquiera los centros de rehabilitación pudieron ayudarlo a superar sus adicciones. Tras la muerte de su padre, Mario heredó una fortuna considerable, mansiones, dinero, autos de lujo, entre ellos un Mercedes-Benz de 1931. Pero pronto descubriría que no era el único heredero de Cantinflas, 87. Pero es que Cantinflas no fue el único en despedirse tristemente. Por eso te recordamos el trágico final de Mario Moreno Ivanova. En junio de 2013, la vida de Mario terminó de forma trágica cuando fue encontrado muerto en un hotel de la Ciudad de México. Se había quitado la vida, colgándose en su habitación. Su muerte no puso fin al caos familiar, ya que los problemas continuaron afectando a sus descendientes. Entonces, asesino no más por eso. Asesino sin entrañas. 86. Y con Gabriel Moreno Bernat, la maldición continúa. El legado de Cantinflas pareció perseguir a su nieto, Gabriel Moreno Bernat. A pesar de ser heredero de la fortuna de su abuelo, Gabriel cayó en las mismas adicciones que su padre. Perdió toda su fortuna y terminó viviendo en la indigencia, robando para sobrevivir. Su historia llegó a los titulares, donde reveló su desesperada situación. 85. Luego de la muerte de Cantinflas, también oímos hablar de revelaciones en relación a Marisa y la violencia de género, la tercera hija del segundo matrimonio de Mario. Marisa también sufrió los estragos de la maldición familiar. En 2015, fue víctima de violencia de género a manos de su esposo, lo que la dejó con graves lesiones faciales y la necesidad de someterse a cirugías reconstructivas. 84. Algunos han llegado a especular que las desgracias familiares están relacionadas con las relaciones de Cantinflas con seres mitológicos como las sirenas. Se cree que el actor pagó un alto precio por estar tan cerca de estos seres legendarios en supuestos encuentros en Acapulco, lo que dejó una maldición que aún pesa sobre sus descendientes. Pero hablaremos de esto más adelante y te revelaremos la verdad con pruebas sobre ello. 83. Mario Moreno, conocido mundialmente como Cantinflas, alcanzó el éxito y lo perpetuó en él para siempre, convirtiéndose en una figura emblemática del cine mexicano. 82. A lo largo de su carrera, Cantinflas no solo acumuló fama y películas, sino también numerosos misterios, controversias, mujeres y un lado oscuro que lo acompañó durante toda su vida. A pesar de la simpatía de su personaje en la pantalla, muchos colegas del ámbito del espectáculo aseguraban que Mario Moreno, en la vida real, no era una persona agradable detrás de cámaras. Pues póngale picante, le dice, fíjate la mala intención. Picante, como quien dijo, ya es otro, ¿no? Sí. 81. Guadalupe Loaesa, en una entrevista con la BBC, comentó que Mario Moreno y Cantinflas parecían ser personas distintas. Es permanente contradicción. Mario era frío y desagradable. Según algunos, la escritora también lo describió como un hombre siniestro y poco querido entre sus colegas, lo cual contrastaba mucho con su imagen pública como comediante querido por el público. 80. Otro dato que escuchamos luego de su triste fallecimiento es que su nuera, Abril del Moral, afirmó que Mario Moreno era soberbio y distante en su vida privada, a diferencia del personaje simpático que interpretaba en pantalla. 79. Mario Moreno provenía de una familia humilde de Ciudad de México. Su padre, Pedro, trabajaba como cartero y su madre, María de la Soledad Reyes Guizar, se dedicaba al cuidado del hogar. 78. La familia de Mario Moreno fue numerosa. Pedro y María tuvieron un total de 14 hijos, pero solo criaron a 8 de ellos, ya que desafortunadamente varios bebés no lograron sobrevivir al parto. 77. En 1929,
Cantinflas se unió a la Carpa Valentina, una compañía teatral fundada por inmigrantes rusos, lo que representó su primer acercamiento al mundo del espectáculo. Y llego yo, mire la gabardina que... No, hombre, ya de plan... 76. Fue en esa misma carpa donde Mario Moreno conoció a Valentina Ivanova, una bellísima actriz, hija de los fundadores de la carpa, quien se convertiría en el amor de su vida. En 1934, Mario Moreno y Valentina Ivanova sellaron su amor con una boda. Ambos compartían el sueño de formar una familia grande y llena de descendientes. 75. Desafortunadamente, tras varios intentos fallidos de tener hijos, la pareja descubrió que eran estériles. Una noticia que lo devastó profundamente. A pesar de esta tragedia, no renunciaron a su sueño de tener una familia. Decidieron adoptar, aunque la forma en que Mario Moreno lo hizo todavía provoca controversia. 74. Pocos conocen este dato, pero te contaremos cómo fue la adopción. En 1960, mientras Cantinflas se encontraba en Texas, una joven llamada Marion Roberts se acercó a él pidiéndole ayuda, ya que enfrentaba problemas económicos mientras esperaba a un bebé. Cantinflas le ofreció a Marion $1,000 a cambio de entregarle a su bebé una vez que naciera, un trato que la joven desesperada aceptó. 73. Cuando el bebé nació, Cantinflas regresó a Texas para llevárselo y lo bautizó como Mario Arturo Moreno Ivanova, finalmente cumpliendo su sueño de formar una familia. Sin embargo, la historia tomaría un giro oscuro. En aquellos años, las políticas de adopción eran ambiguas, permitiendo este tipo de tratos poco éticos. Marion Roberts, arrepentida de haber entregado a su hijo, viajó a México para intentar recuperarlo. Aunque su situación económica no había mejorado, quería cumplir con su rol de madre. Usted como autoridad, como jefe, debe de fijarse, ¿verdad? Estaba una pareja ahí de dos muchachos, 72. Cantinflas se negó rotundamente a devolverle a su hijo y le aconsejó a Marion que no regresara más. Ella, sin otra opción, se marchó, pero esta no sería la última vez que Mario Moreno escucharía de ella. Tiempo después, Marion Roberts se quitó la vida en el Hotel Alfer en la Ciudad de México, una tragedia que sumó otra sombra al ya controvertido mundo de Mario Moreno. 71. El origen de Mario Arturo Moreno Ivanova siempre fue un misterio que generaba dudas en la prensa y en el público, especialmente cuando el niño creció y los periodistas comenzaron a investigar. Mario Ivanova, ya adulto, compartió su versión de los hechos, afirmando que Cantinflas y Marion Roberts habían mantenido una relación clandestina en un hotel de Estados Unidos, de la cual él había nacido. 70. Según la versión de Mario Jr., sus padres biológicos mantuvieron contacto incluso después de su nacimiento, pero debido a la situación económica de Marion, Cantinflas se hizo cargo de él. Aunque legalmente Valentina Ivanova lo había adoptado, Mario Jr. siempre supo la verdad de su origen, según lo que su padre le había contado desde pequeño. 69. El lado oscuro de Cantinflas se conectaba con una obsesión que no muchos conocían. A pesar de tener fama, dinero y éxito, Mario Moreno ansiaba algo que quizás no era de este mundo. Como muchos otros famosos, Cantinflas se enfrentaba al aburrimiento, que según algunos es una consecuencia de tenerlo todo, lo que lo llevó a adoptar comportamientos cada vez más extraños y excéntricos. Mire usted, lo que yo digo es esto, ¿verdad? En este momento así de relajo, de circunstancia, porque aquí lo que se ha hecho... 68. En los años 80, surgió una leyenda urbana que giraba en torno a una obsesión secreta del actor. Según cuentan, un día estaba tomando un trago en un bar de la Ciudad de México, cuando un hombre misterioso llamado Carlos Lorenzo Hernández se le acercó. Entre copas, Cantinflas le confesó a Hernández que a pesar de tener fama y dinero, no se consideraba un hombre feliz. Se sentía vacío y profundamente insatisfecho. 67. En un momento de la conversación,
Mario Moreno reveló su deseo más extraño: conocer a una sirena. Siempre había sentido una fascinación inexplicable por estas criaturas y anhelaba casarse con una de ellas. A pesar de lo extraordinario de esta confesión, Hernández no se mostró sorprendido. Sacó de su bolsillo una piedra que parecía un cuarzo y se la entregó a Cantinflas, diciéndole que con ella podría cumplir su sueño. Pero había una condición: debía conseguir una casa en Acapulco, una de las ciudades turísticas más famosas de México en ese tiempo. El actor, sin duda, decidió seguir las indicaciones de Hernández. 66. Sin levantar sospechas, ya que muchas celebridades mexicanas tenían mansiones en Acapulco, Cantinflas adquirió una lujosa casa junto al mar. Pero esta casa sería diferente. Mario Moreno decoró las paredes de la mansión con figuras de animales marinos, tal como Hernández la había indicado. También añadió una estatua de sí mismo, la cual debía mirar siempre hacia el mar. Tantos peregrinos y que la colación, que se le perdió un radio y dicen no. 65. Una noche a las 2 de la madrugada, Hernández apareció de manera inesperada en la casa de Cantinflas, con una urgencia que desconcertó al actor. Le dijo que debía pararse junto a su estatua y mirar hacia el océano. Al hacerlo, Cantinflas, tal como él contó a sus amistades cercanas, presenció algo increíble. Sirenas emergieron del mar y establecieron contacto con él. Según su propia versión, este fue el primer encuentro de muchos. Se dice que a partir de esa noche, Cantinflas mantuvo una relación estrecha con las sirenas. Incluso organizaba fiestas privadas en las que estos seres eran la atracción principal, asistiendo también otras celebridades del momento. 64. Hoy, la mansión de Acapulco está abandonada, pero la leyenda no ha muerto. Los lugareños aseguran que en las noches se escuchan voces y se ven figuras nadando en las aguas cercanas, como si las sirenas esperaran reencontrarse con el actor, sin saber que ha fallecido. 63. Otras leyendas giran en torno a la estatua de Cantinflas. Algunos dicen que a las 2 de la madrugada, la estatua cobra vida y se lanza al mar para reunirse con las sirenas. También se cuenta que para ver a una sirena, uno debe colocarse junto a la estatua a esa hora. Quienes lo hacen aseguran sentir una mano fría y húmeda sobre su hombro. Ya sea que creamos o no en estas historias, la fascinación de Cantinflas por las sirenas y los rumores sobre sus encuentros sobrenaturales continúan capturando la imaginación de aquellos que disfrutan de lo misterioso y lo desconocido. Usted no tenga cuidado, de cualquier manera se va a quedar aquí. 62. Cantinflas, con su particular forma de hablar, utilizaba un lenguaje irracional y cómico que terminaba diciendo poco o nada, pero siempre causaba una sonrisa a su público. 61. Gracias a su tonada de barrio, Cantinflas se acercó a su público, logrando que se sintieran identificados con su personaje. Su humildad lo conectaba con la gente común. 60. Nacido el 12 de agosto de 1911 en la Ciudad de México, bajo el nombre Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes, Cantinflas vivió una infancia humilde en los barrios de Santa María la Redonda y Tepito. 59. Cantinflas fue el hijo de Pedro Moreno Esquivel, un conocido cartero de barrio, y María de la Soledad Reyes Guizar, quienes tuvieron 14 hijos, aunque solo 8 sobrevivieron. 58. Durante su infancia, Cantinflas asistió a varias instituciones educativas, como la Escuela Francisco González Bocanegra y la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo, pero nunca mostró interés en el trabajo que su padre soñaba para él. 57. En 1930, Cantinflas inició su carrera en el circuito de carpas de la Ciudad de México, donde se presentó en la carpa Ofelia Sotelo de Azcapotzalco y la carpa Valentina, un teatro ambulante de origen ruso. 56. En esas carpas, Cantinflas no solo encontró el amor, sino también su pasión por el espectáculo. Aprendió a cantar, bailar y realizar acrobacias, habilidades que luego lo convertirían en una estrella.
55. En 1936, Cantinflas debutó en el cine con la película No te engañes corazón, aunque esta pasó desapercibida, lo que lo dejó algo deprimido en ese momento. 54. Para 1940, Cantinflas ya había ganado notoriedad con la película Ahí está el detalle, cuya frase célebre usó muchas veces en su carrera. La película fue un éxito rotundo en Hispanoamérica y marcó el inicio de su fama internacional. Y me hacía una especie como de alforja, oiga usted, que yo me sentía muy incómodo. 53. Aunque su personaje estaba inspirado en otros cómicos de la época, como Al Johnson, Cantinflas creó un estilo único al interpretar a la clase trabajadora humilde con humor que conectaba profundamente con su público. 52. El icónico atuendo de Cantinflas incluía pantalones sostenidos por una soga, una camiseta vieja y un sombrero, complementados por su inconfundible bigote partido. 51. Su personaje mostraba a un trabajador marginado, que enseñaba a todas las clases sociales cómo era vivir con optimismo, a pesar de las dificultades. 50. El origen del nombre Cantinflas es un misterio que él se llevó a la tumba, aunque algunos sugieren que lo inventó para ocultar su trabajo en las carpas de circo de su padre. 49. Una teoría popular sugiere que el nombre Cantinflas deriva de la frase cuanto inflas, haciendo referencia a su estilo de hablar, lleno de palabras al azar y sin sentido. 48. El éxito del personaje fue tan grande que la Real Academia Española incluyó el término cantinflismo en su diccionario, definiéndolo como hablar de forma disparatada, incongruente y sin decir nada sustancial. 47. Entre sus frases célebres que ilustran el cantinflismo están: no es lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario, y hay momentos en la vida que son verdaderamente momentáneos. Ya en esa forma, ¿verdad? Pues no hay casorio tampoco, y entonces, pues todos contentos. Usted comprende. 46. En 1941, protagonizó la película El gendarme desconocido, en la que interpretó a un oficial de policía amable, lo que le valió felicitaciones de fuerzas policiales en toda Hispanoamérica por mejorar la imagen de la ley. 45. Cantinflas también fue torero en la vida real, una experiencia que utilizó para su papel en la película Ni sangre ni arena, una sátira que rompió récords de taquilla en varios países de América. 44. En 1944, Cantinflas se convirtió en presidente de la Asociación Nacional de Actores y primer secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica, donde luchó por mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de la industria. 43. Su papel como sindicalista lo llevó a organizar una huelga en favor de los empleados de los estudios de filmación, demostrando su compromiso con los más desprotegidos, a pesar de su visión conservadora. 42. En la década de 1940, Cantinflas firmó un contrato con Columbia Pictures, lo que impulsó su carrera internacionalmente. 40. En 1956, Cantinflas protagonizó La Vuelta al Mundo en 80 días, película que recaudó $42 millones. Ganó el Oscar a la mejor película y le valió a Cantinflas el Globo de Oro como mejor actor de música o comedia. 39. Tras este éxito, Cantinflas se convirtió en el actor mejor pagado del mundo, consolidando su estatus en Hollywood. 38. En 1962, protagonizó la película Pepe, que contó con una larga lista de celebridades como Frank Sinatra, Judy Garland y Bing Crosby, aunque no tuvo el éxito esperado. De estudiar el programa político del candidato, porque hay que estudiarlo. 37. A nivel personal, Cantinflas y su esposa Valentina adoptaron a un niño, Mario Arturo Moreno Ivanova. Sin embargo, el niño era en realidad fruto de una relación extramarital entre Cantinflas y la actriz Marion Roberts. 36. Marion Roberts, la madre biológica del niño, falleció de una sobredosis en un hotel, lo que provocó rumores de que su muerte fue causada por el rechazo de Cantinflas a devolverle a su hijo. 35. El trágico fallecimiento de Valentina en 1966 a los 50 años, debido a un cáncer de huesos, marcó una etapa difícil en la vida de Cantinflas,
quien después mantuvo romances con las actrices Irene Ori y Bat Sheehan. 34. Aunque fue conocido por su vida privada discreta, Cantinflas tuvo una relación amorosa con la actriz española Carmen Sevilla. A pesar de su condición civil, el romance entre ellos fue muy comentado, y se dice que Mario Moreno le hizo algunos de los regalos más hermosos que había recibido. 33. Cantinflas vivió una relación amorosa con la actriz Victoria Rufo, la famosa tía Victoria en María la del Barrio, después de enviudar. Aunque la relación no prosperó hacia el matrimonio debido a la intervención de su hijo, ambos mantuvieron una amistad cercana hasta el fallecimiento del comediante. 32. En 1982, Cantinflas filmó su última película, El Barrendero, donde interpretó a un hombre sencillo que mientras limpiaba las calles se involucraba en un robo de arte. 31. Ese mismo año, el personaje de Cantinflas se convirtió en protagonista de una serie animada llamada Cantinflas y sus amigos, donde él mismo prestó su voz. Lo que vale es que no soy dejado, porque ya ves que se me arrancó y que dijo luego, no le apliqué la llave del martillo. 30. Después de su retiro de la actuación, Cantinflas se dedicó a su vida privada y a su faceta filantrópica, enfocándose en ayudar a niños carenciados, lo que se convirtió en una de las labores más importantes de sus últimos años. 29. Cantinflas fundó la Casa del Actor, una institución destinada a ayudar a los trabajadores del espectáculo en su retiro. Este lugar sigue funcionando en su honor, apoyando a quienes dedicaron su vida al arte. 28. En los últimos años de su carrera, Cantinflas donaba la mitad de sus ganancias a diversas obras de caridad, consolidándose como un gran filántropo. 27. En 1996, regaló $175,000 y ayudó a más de 250 familias indigentes a obtener viviendas de bajo costo, mostrándose siempre comprometido con causas sociales. 26. Junto a Jorge Negrete y otros actores, Cantinflas fundó la Asociación Nacional de Actores, ANDA, una institución que vela por los derechos laborales de los actores en México. Su influencia fue crucial en la defensa de los derechos de los artistas. A pesar de su colaboración inicial con Jorge Negrete, Cantinflas se distanció de él debido a un conflicto relacionado con Leticia Palma, protagonista de En la palma de tu mano, quien extrajo un expediente de la ANDA. El caso llevó a una fuerte disputa entre ambos. El distanciamiento entre Cantinflas y Jorge Negrete también afectó su relación con María Félix, la entonces esposa de Negrete, lo que marcó una ruptura con dos de los actores más importantes de México. Según datos que he podido recopilar en mis horas de insomnio en la Enciclopedia Británica. 25. A pesar de estos conflictos, Cantinflas siguió cultivando poder en las altas esferas. Formó una logia masónica con grandes artistas de la época y tuvo conexiones con figuras políticas y mandatarios de todo el mundo, incluyendo el presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz. 24. Se dice que Cantinflas llegó a ser consejero del presidente Gustavo Díaz Ordaz, un rol polémico dado el contexto de la represión a los movimientos sociales y a la masacre de estudiantes de 1968. 23. Con la llegada del cine en color, el personaje de Cantinflas sufrió una transformación. Pasó de ser el pícaro de barrio simpático a un personaje que solía dar lecciones de moral, muchas veces coincidiendo con las políticas del gobierno de la época. 22. Cantinflas no solo fue un personaje, sino una creación inseparable de Mario Moreno. Con su carisma y habilidad para hacer reír, Mario Moreno y Cantinflas parecían haber nacido al mismo tiempo. El personaje, a través de su estilo único y su conexión con el público, se convirtió en un ícono del cine mexicano. 21. Mario Moreno se definía a sí mismo como una sola persona con Cantinflas. Su genialidad para la comedia fue indiscutible, destacando como uno de los mayores maestros de la pantomima. Siempre interpretó personajes que luchaban contra la injusticia, representando a aquellos que no tenían nada
pero querían hacer algo por los demás. 20. En 1956, Cantinflas hizo su debut en Hollywood con la película La Vuelta al Mundo en 80 días, interpretando a Passepartout. Este papel le valió un Globo de Oro como mejor actor de comedia o musical, convirtiéndose en una de las primeras estrellas mexicanas en recibir un reconocimiento de tal magnitud en Estados Unidos. Bueno, esas más bien no las pesco, sino como que las toreo. 19. A pesar de su éxito en La Vuelta al Mundo en 80 días, su siguiente película en Hollywood, Pepe, 1960, no tuvo el mismo impacto. Aunque fue nominada a un Globo de Oro, no logró consolidar a Cantinflas en el mercado estadounidense. 18. Tras su experiencia en Hollywood, Cantinflas decidió crear su propia compañía productora llamada Cantinflas Films, con la cual produjo 15 películas más, siendo El Barrendero 1981 la última de ellas. 17. A pesar de su imagen pública simpática y carismática, algunos biógrafos como Guadalupe Loaesa han señalado que Mario Moreno tenía un carácter conflictivo. Se decía que Mario y su personaje Cantinflas vivían en permanente contradicción, con Mario siendo reservado y serio en su vida personal. 16. A lo largo de su carrera, Cantinflas fue criticado por algunos por sus relaciones con el poder y su supuesto carácter fuerte. Sin embargo, siempre mantuvo su estatus como uno de los cómicos más queridos de México. 15. El estilo de comedia de Cantinflas, que consistía en hablar de manera confusa y evasiva, pero con una gran habilidad verbal, llegó a ser tan emblemático que la Real Academia Española aceptó el verbo cantinflear para describir el acto de hablar de manera enredada y sin decir nada concreto. Ahora que va a terminar, pues un pulquito. Eso sí, que no falte el pulquito, pero... 14. Aunque hay muchas versiones sobre el origen del nombre Cantinflas, Mario Moreno desmintió todas las teorías. Afirmó que eligió ese nombre para que nadie usara su nombre real en sus actuaciones. Fue una creación completamente suya, destinada a proteger su identidad personal. 13. La actuación no fue el plan original de Mario Moreno. Comenzó como soldado, pero fue dado de baja por mentir sobre su edad. Más tarde intentó ser boxeador profesional, aunque pronto descubrió que su verdadero lugar estaba en el circo. 12. Su primera oportunidad como actor llegó cuando el director de escena de una compañía de circo se enfermó. Mario tuvo que salir al escenario para anunciar las próximas funciones, pero se puso tan nervioso que empezó a hablar sin parar. Para su sorpresa, el público comenzó a reírse, y así nació su estilo inconfundible. 11. Aunque Mario Moreno no planeaba ser comediante, el público lo impulsó a continuar. Su habilidad para improvisar y su capacidad para hablar sin sentido pero con humor lo hicieron destacar en la escena del teatro. Desde ese momento, no dejó de hacer reír a la gente. 10. Cantinflas fue mucho más que un personaje cómico. Era un tipo optimista, que representaba a las personas que, a pesar de las dificultades de la vida, mantenían una actitud positiva. El público lo entendía y lo admiraba por ser tan humano y sincero. 9. Mario Moreno creía que el éxito de Cantinflas residía en la autenticidad del personaje. El público no iba al cine solo para reír, sino también a ver a alguien que entendía sus problemas y se los mostraba con un toque de humor. Cantinflas era la representación de la lucha diaria del mexicano común. 8. El personaje de Cantinflas no solo triunfó en México, sino que también recorrió los cines de todo el mundo. Su sencillez y humor hicieron que su popularidad cruzara fronteras, convirtiéndose en un ícono del cine internacional. ¿Tiene usted Julia? ¿Tiene usted Petra Sánchez? 7. Cantinflas no dependía de un sombrero o de su vestuario característico para causar impacto. Su verdadera esencia estaba en su manera de ser, en su capacidad para conectar con la gente a través de su discurso aparentemente sin sentido, pero lleno de significado. 6. Mario Moreno siempre defendió la idea de que Cantinflas no era solo un personaje, sino una parte de sí mismo. Este personaje le permitió expresar sus ideas y su visión del mundo de una manera que nunca había logrado como Mario Moreno. 5.
Aunque era famoso por su sentido del humor, Cantinflas siempre tuvo una profunda preocupación por la injusticia en el mundo. El sufrimiento de los niños, el hambre y las guerras eran temas que le afectaban profundamente. Era un hombre que no podía ser completamente feliz mientras otros sufrían. 4. Mario Moreno lloró ante la impotencia que sintió durante el terremoto de México de 1985. Aunque no estaba en el país en ese momento, el dolor lo invadió al enterarse de la tragedia. Se sintió devastado por lo que había sucedido a su país y lloró, pensando en su gente y lo que habían soportado. 3. A pesar de toda la injusticia que veía en el mundo, Cantinflas nunca perdió la fe en la humanidad. Tenía una esperanza inquebrantable en que la gente, especialmente los jóvenes, pudieran mejorar el mundo y aliviar el sufrimiento que veía a su alrededor. Cantinflas no solo hablaba de ayudar a los niños, sino que también actuaba personalmente. Pagaba para sostener uno de los grandes hospitales infantiles de México, demostrando que su éxito y fortuna no le hicieron perder su sensibilidad hacia los más necesitados. Yo, en mi opinión, ¿verdad? Como dicen los americanos, personal. 2. Para Cantinflas, la riqueza no era lo más importante. Creía que había muchas cosas más valiosas que el dinero, como la capacidad de conmoverse por la necesidad de los demás. Un ejemplo fue cuando compró terrenos y construyó viviendas para las personas pobres, permitiéndoles adquirirlas a un precio simbólico. 1. Aunque Mario Moreno aceptaba la realidad de la vejez, para él Cantinflas no tenía edad. Era un personaje atemporal que no envejecía, mientras que Mario bromeaba diciendo que al hacer cuentas con su madre, siempre resultaba ser 3 años mayor que ella. Cantinflas tenía una filosofía de vida muy sencilla respecto a la edad. No se quitaba años, simplemente no se los ponía. Esta forma de ver la vida con humor le permitió enfrentar el paso del tiempo y su final con una sonrisa.